Por la gracia del Señor estamos aquí y estamos hoy terminando la serie de Primera de Pedro. Yo digo, qué tremendo el Señor y qué providencial poder terminar en este último culto de fin de año, nuestra última reunión de este año 2022, pensando ya en el 2023, poder juntarnos y congregarnos y tener una exhortación como esta exhortación que Pedro está haciendo a la iglesia. Y es importante recordar que esta carta fue escrita para hombres y mujeres sufrientes, para hombres que estaban pasando múltiples problemas. Y nosotros, los que estamos acá, y a quienes conozco más de cerca, no estamos ajenos a las dificultades. Hemos vivido, estamos viviendo o viviremos alguna dificultad grande. Y es por eso que creo que esta exhortación nos ayuda no solamente a tener las herramientas necesarias para el día de hoy, para lo que hoy día estemos viviendo, sino también para prepararnos para el año que viene. Yo digo, qué providencial esta exhortación, porque es el último culto del año y creo que hay mucha riqueza en esta exhortación, que son consejos muy prácticos del apóstol Pedro a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto a nosotros el día de hoy. Quiero invitarle a que abra la Biblia, por favor, en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 14. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 14. La enseñanza del día de hoy se llama una gran exhortación. Dice así la Escritura, leemos en el nombre de Jesús. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El apóstol, como decía recién, está concluyendo y dando un mensaje muy específico. Toda la carta es una maravilla. La carta a Pedro la hemos estudiado y yo creo que todos los que hemos sido diligentes en el estudio podemos dar fe de que hay una riqueza invaluable en aquella revelación que el Señor nos ha dado a través de esta carta. Sobre todo en contextos difíciles, en contextos complejos, de problemas, pudiéramos tener problemas de persecución, problemas de enfermedad, cualquier tipo de problemas matrimoniales. Y esta carta debiera darnos dirección, consuelo, aliento para seguir adelante en esta vida mientras el Señor nos llama a su presencia. Pero providencialmente y celebrando Navidad, celebrando el que Cristo haya venido, es interesante ver que esto tiene que ver con todo un plan redentivo. El que Cristo haya venido a morir por nosotros, no solamente para llevarnos al cielo, sino también para acompañarnos. Recuerde, Emmanuel es Dios con nosotros.
La salvación del Señor no tiene que ver solo con el destino final, sino con toda la riqueza que el Evangelio puede proveer a corazones que sufren, a personas que sufren, como usted y como yo. Yo no estoy exento de dificultades. No por ser pastor estamos blindados de los problemas de la vida. No, y a veces, a veces se incrementan las pruebas. Pero podemos ver aquellos que somos hijos del Señor y confiamos. Y como la carta nos anunció y nos explicó y nos animó, que podemos ver el consuelo de Dios y la fortaleza que viene del Señor y también la sabiduría para ser los creyentes que debemos ser en medio de las circunstancias de la vida. Y terminando esta carta, él da mensajes bien claros y específicos. Va a dar una palabra al liderazgo de la iglesia, va a dar una palabra a la juventud de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? De verdad, ¿ok? Una palabra a toda la iglesia acerca de la manera en la cual nos tenemos que relacionar. Una palabra sobre la guerra espiritual en la cual estamos. Y una palabra sobre el cuidado que Dios tiene para nosotros. O sea, hay una riqueza en 5 puntos muy, muy, muy valiosa, que espero que hoy en su corazón se lleve este tesoro y entienda que es un mensaje y diría algunos paradigmas importantes para el próximo año. Cómo usted y yo tenemos que vivir, cómo los líderes tenemos que vivir, cómo los jóvenes tienen que vivir, cómo la iglesia en su relación tiene que vivir, cómo tenemos que entender la guerra espiritual en la cual estamos y estar preparados para eso y al mismo tiempo confiados en aquella provisión y aquella cobertura que Dios da para sus hijos. Por eso en los primeros 4 versículos vamos a hablar sobre una palabra, el liderazgo de la iglesia. Y eso tiene hoy día circunstancialmente que ver mucho más con lo que yo hago y los que están alrededor mío directamente apoyando el cuidado de la iglesia. Pronto, Dios permita, tengamos más pastores. Pero principalmente Pedro ahora le está hablando a aquellos líderes, a aquellos que apacientan la grey. Y aunque él se presenta como apóstol al principio de esta carta, ahora en esta conclusión se presenta como un anciano más de la iglesia. El apóstol tiene una responsabilidad universal en el contexto bíblico. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían una función muy particular en una etapa particular de la iglesia para poner el fundamento de toda la iglesia neotestamentaria. Pero ahora, después de haber tomado ese rol y ponerse en introducción en la carta como un apóstol, ahora está poniéndose como un anciano. Porque los ancianos son aquellas personas que tenemos un ámbito de acción restringido, regulado por lo que se llama la iglesia local. Los pastores tenemos que cuidar la iglesia local. Y en este sentido, ¿cuán alejada es esta actitud de Pedro a aquellos que en el romanismo han tendido a proclamar de que son obispos de una manera universal o más amplia que una iglesia local? Pedro, para algunos, fue el primer obispo, el primer papa. El vicario de Cristo en la tierra para otros, pero no. La cabeza, el obispo universal, la piedra fundamental sobre el cual se edifica la iglesia es el Señor Jesucristo. El vicario de Cristo en la tierra, es decir, el sustituto de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo enviado para ministrar y consolidar la iglesia hasta que Él venga a buscarnos. Por eso es un terrible error poner a Pedro y ponerlo en una posición, incluso poner a cualquier otro hombre en una posición por sobre aquellos que el Señor ya ha estipulado para la iglesia local. La iglesia local se gobierna con ancianos en esa misma iglesia. No hay algo, no debiera haber un estamento superior a la iglesia local. Pero volvamos al texto. Dicho eso, creo que es importante cómo el texto parte rogando, dice que es como un clamor a aquellos líderes de las iglesias. Es un clamor que hoy día se dirige muy fuertemente a mi persona. Es un ruego que Dios me hace cada día y me clama, debiendo ordenármelo y ordenarle a los pastores. Le ruega y les dice, hey, cuida la iglesia. ¿A quién le está hablando? A los ancianos, aquellos que son puestos por Dios para cuidar la iglesia. ¿Cuál es el rol? Es apacentar la iglesia, es traerla a los pastos. Debemos proteger las ovejas, cuidarla de los lobos. Hay muchos tipos de lobos. Hay lobos que traen falsas doctrinas. Hay lobos dentro de las iglesias que causan división.
son lobos rapaces. Y tenemos que cuidar a la iglesia de aquellos. Divisores, murmuradores. Tenemos que cuidarnos de eso. Y los pastores tenemos un rol de cuidar de aquellas personas, hombres y mujeres, que consciente o inconscientemente están siendo usados por el diablo para romper las iglesias. De eso tenemos que cuidar. De eso, contra ellos tenemos que actuar. Y donde quiera que se han organizado las iglesias, Dios estipuló en el Nuevo Testamento, hay muchísimas escrituras, muchos pasajes que muestran la importancia de poner ancianos en las iglesias. Estos ancianos tienen el rol de dirigir las iglesias, estos ancianos tienen un rol de supervisar como obispos las iglesias y pastorearlas, como la escritura lo muestra. Ese es el rol que tenemos los pastores. Y se está remitiendo entonces en esta parte final el recordarle a las personas que cumplen este rol, como yo hoy día y otros que están formándose, de verdad de entregarse por las ovejas como Cristo lo hizo. Pedro, hermanos, vio al pastor de los pastores morir. Pedro, el apóstol Pedro, vio al pastor de los pastores morir por las ovejas. Y el recuerdo de ese amor vívido, encarnado, le está llevando a él también a ser un pastor auxiliar ahora, fiel, que se entrega más allá de lo que cualquiera pudiera hacer. Pero al mismo tiempo le está exhortando, como dice el verso 2, a apacentar la grey de Dios. Y eso es muy interesante, porque los pastores tenemos que siempre recordarnos que la grey no es nuestra, es de Dios. Los miembros de una iglesia no son nuestros, son de Dios, son del Señor, porque Él murió por ustedes, no los pastores. Nosotros simplemente somos auxiliares de aquella obra que el Señor sigue haciendo. ¿Quiénes son ellos? En el principio de esta carta les llamó los elegidos. Los elegidos. En el capítulo 2 les llamó el pueblo de Dios. En el capítulo 4 les llamó la casa de Dios. Y ahora son llamados en el capítulo 5 el rebaño. Todas estas metáforas tienen algo que decir de su pueblo. Tiene que ver con la función práctica también que tenemos que desarrollar. Son elegidos, yo no los elijo, Dios los elige. Ustedes no están aquí porque yo los elijo, sino porque Dios los elige. Ustedes son hijos del Señor por la obra soberana de Él. Pero al mismo tiempo entender que son el pueblo de Dios. Son un tipo de persona especial que camina por la tierra. No son cualquiera. Y tenemos que valorarlos de esa manera. Son el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, y aunque parece a veces paradójico, son la casa de Dios, donde Dios habita. En el Antiguo Testamento Dios habitó en templos hechos por manos de hombre. Hoy habita en templos hechos por sus propias manos. Habita en nosotros. Y en la congregación de los santos el Señor se manifiesta. Pero al mismo tiempo son el rebaño. Y los pastores tenemos que reconocer, un rebaño tiene que ser pastoreado, guiado, a veces exhortado, con la varita moverlos un poquito más rápido, con la varita de la palabra, porque algunos necesitan más que una varita. Amén. Pero eso en otras iglesias, gloria a Dios. ¿Cuál debiera ser siempre la actitud que usted debiera esperar y nosotros los pastores debiéramos atender? No hacerlo por obligación, sino hacerlo de manera espontánea. Fíjense, el verso 2 lo dice, no por fuerza, sino voluntariamente. El anciano y todos los que somos pastores debiéramos dedicarnos a hacerlo con amor, con dedicación, no porque me estén forzando a hacerlo, sino porque amo aquello que el Señor ama. Y hermano, y en eso la iglesia tiene un rol. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Iglesia, obedeced a vuestros pastores para que ellos no lo hagan quejándose. Claro, porque si usted me pone la carga más difícil, yo no soy de acero, hermano. ¿Ah? También voy a luchar con mi corazón. Pero gloria al Señor porque esta es una buena iglesia. Amén. Son una buena iglesia. Yo le doy gracias al Señor por esta iglesia. Hasta el día que el Señor me tenga aquí con ustedes, yo voy a dar gracias al Señor por ustedes. Pero al mismo tiempo, el hecho de no hacerlo forzado, sino voluntariamente,
Deja abierta una puerta para entender que los pastores debemos trabajar y no ser perezosos. No debemos ser holgazanes, sino dedicados, invertir tiempo en el cuidado de la iglesia y principalmente en el ministerio de la oración y de la palabra, porque lo que más necesita la iglesia es que Dios le hable y que el Señor le hable por medio de la revelación de su palabra. Por lo tanto, los pastores debiéramos dedicar mucho tiempo a la oración, a la palabra, y en eso la iglesia, gracias al Señor, esta iglesia ha dado el espacio, la oportunidad, los recursos para que yo pueda hacerlo, para que yo pueda estudiar. Seminarios, entrenamientos que han habido, por la gracia del Señor he podido tomarlos. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que entiende que eso es importante y doy gracias al Señor por eso. Pero al mismo tiempo debemos animar a los nuevos que lleguen, a los nuevos pastores, a dedicarse, a estudiar la palabra, a orar y a llenarse de la palabra del Señor para entregar el pasto digerido, explicado, aplicado de la mejor manera al pueblo del Señor. También la iglesia nos llama a los pastores a no ser codiciosos, no tener ganancias deshonestas. Es verdad, el obrero es digno de su salario. Y los pastores, gracias al Señor, podemos ser sostenidos por la iglesia. Pero no debiéramos estar buscando ganancias deshonestas. ¿Cuándo sería deshonesto ganarse el dinero sin trabajo? Por ejemplo. La iglesia, hermano, no es un lugar para enriquecerse. Y gracias al Señor, esta iglesia ha sido sabia también en la administración de los recursos y el hecho de que yo pueda ser sostenido. Pero no enriquecerme, ser sostenido, que es como la Biblia lo dice. Y doy gracias al Señor por eso. Lo que está prohibido entonces es enriquecerse, no tener el lucro del trabajo, como usted y yo trabajamos. Y espero que a fin de mes a usted le paguen, ¿cierto? Cuando llega a fin de mes no se pone contento cuando habemos billete. ¿Sí o no? Bueno, los pastores también trabajamos y damos gracias al Señor porque tenemos nuestro sueldo. Gloria a Dios por eso. Y eso no es deshonesto, eso es muy honesto. Deshonesto sería no trabajar y tener dinero y obtener el dinero. Pero al mismo tiempo el texto nos dice que tenemos que ser ejemplos, no teniendo señorío. Mi rol no es mandarlo a usted, mi rol es aconsejarle. Por supuesto que hay metodologías bíblicas cuando hay rebeldes. Cuando hay rebeldes, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina eclesiástica. Lamentablemente hay iglesias que la disciplina eclesiástica es solo un concepto en un texto, pero no es aplicado y esperamos en Dios cada día más reforzar eso para poder cuidar la iglesia de mejor manera. Hermanos queridos, el problema del día de hoy, de estos tiempos, es que necesitamos cada vez más pastores conforme a lo que la Biblia dice. Y eso es una necesidad y por lo cual todos los domingos, si usted se da cuenta, nosotros oramos por eso. Porque el Señor es aquel que envía obreros a la mies. El Señor ya los tiene dispuestos y esperamos en Dios que el Señor los despierte, que el Señor los levante. Porque esta iglesia cada día más va a requerir más pastores para cuidarla. Amén. Por lo tanto, siga orando por eso. Pero como dice la Escritura, ¿por qué lo tenemos que hacer los pastores? Por la recompensa que el Señor nos da. Esa debiera ser la mayor de las motivaciones. Y espero en Dios que esa siempre sea mi manera de entender el Evangelio. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús es el bueno, el grande, el supremo redentor de las ovejas. Como buen pastor, Él dio su vida por las ovejas. Como el gran pastor vive para las ovejas y como el príncipe de los pastores volverá por las ovejas. Mientras eso sucede, hermanos, yo espero, y ore usted por mí, como lo hace, yo sé que muchos lo hacen, para que el Señor me mantenga fiel en este llamado que el Señor me ha dado, de cuidar la iglesia del Señor. ¿Qué más nos habla? Esa es la primera palabra, y pasé un poco más rápido por ahí, porque creo que ahora vamos a ser más masivos en el alcance. Una palabra, la juventud. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Son más masivos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Eso es lo que la Escritura dice. Primero, el apóstol advirtió
en el capítulo 2, que los santos se sujetaran a las autoridades gubernamentales, a toda autoridad. Luego le habla en el capítulo 2 que los esclavos se sujeten a los amos. También en el capítulo 3 habla de la sujeción de las esposas a los esposos. Pero ahora le está hablando de cómo los jóvenes también deben sujetarse a los ancianos. Fíjense, la sujeción no es exclusiva para algunas o algunos. Es una manera de vivir del cristiano, porque es humilde. Un creyente verdadero es humilde, que reconoce la autoridad y se sujeta, porque necesitamos aprender humildad. Necesitamos, porque la tendencia en nuestra carne no es ser humilde. No nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer. Conozco algunas personas que cuando les van a exhortar se arrancan, evaden. Son buenos para arrancarse, porque son orgullosos, rebeldes, altivos, y a esos Dios los va a resistir. No les va a ir bien en la vida. Se les van a arruinar sus planes, porque Dios resiste al soberbio. Lo resiste. Y la palabra resistir no es aguantar así como que lo soporto, sino es que lo aprisiono, lo aplasto. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y en ese sentido le dice a los jóvenes, sujétense a los ancianos, jóvenes que están aquí, obedezcan a los ancianos. Y no solamente está hablando del ancianato en este contexto de pastores, sino a los adultos. No es extraño que las diferencias generacionales se produzcan, ¿no? Que los jóvenes digan, no, estos son muy anticuados, estos viejos no entienden nada, no nos comprenden a nosotros los jóvenes, ¿cierto? Pero también pasa que los viejos sacralizamos las cosas que hemos aprendido y no abrimos espacio para que hayan algunas modificaciones en nuestra manera de entender las cosas. Por eso lo que aquí está hablando, que en la iglesia de Cristo no debiera existir un conflicto generacional. Los jóvenes y los viejos debiéramos unirnos porque somos vitales, somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno en su lugar, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, todos tenemos un rol en la iglesia. Y eso es lo que el Señor está alentando. Si queremos que esta iglesia siga creciendo en todos los sentidos, debemos entender que todos aquí somos importantes. Los jóvenes en su rol, los viejos en el de él, los niños también, sujetos los unos a los otros conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que debiera regir esta iglesia. Fíjense, qué interesante, porque esto tiene que ver con el futuro de la iglesia. A esa iglesia perseguida, el Señor le estaba hablando que tenían que poner atención en que los pastores hicieran bien su trabajo, pero también los jóvenes se sujetaran. Los jóvenes obedecieran la palabra y todos juntos trabajáramos. Y en el tercer punto, ahora da una palabra a la iglesia local sobre las relaciones. Le habla a los ancianos, le habla a los jóvenes y ahora le habla a toda la iglesia, a toda la iglesia. Ahora cabemos todos los que estamos aquí, ya no solo los jóvenes, que son algunos. Fíjense lo que dice el verso 5. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está dando una doble razón. ¿Por qué es importante revestirnos de humildad? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Hermanos amados, hermanas queridas, la humildad es la puerta a un lugar de honor, de reconocimiento, mientras que el orgullo es una puerta a una caída. Yo le pregunto, ¿ha sacado alguna vez un dividendo bueno por ser orgullosa? ¿Le ha ido bien en la vida por ser orgullosa o ser orgulloso? ¿Los orgullosos nos va bien en la vida? Siempre vamos a tener problemas con los demás. Siempre vamos a tener problemas con los demás. Los orgullosos se van a agrupar con orgullosos. Típico. Pero los orgullosos no lo van a pasar bien, sobre todo aquellos que son hijos del Señor. Dios declara guerra a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3:34 lo dice con mucha claridad también. Dios resiste a los orgullosos, ¿por qué? Porque Dios odia el pecado del orgullo. Dios lo odia. Si usted lee Proverbios capítulo 6, se va a dar cuenta. Dios detesta las cosas que Él aborrece, es la soberbia. Y tiene una lógica. ¿En función de qué eres orgulloso? ¿En función de qué? ¿Sobre qué te paras para enorgullecerte? Si todo lo que tienes y eres te lo ha dado Dios.
Todo lo que tienes y eres te lo ha dado Dios. ¿Qué tienes en ti que no hayas recibido? Dice la Escritura. El conocimiento que tienes, el dinero en el banco que tienes, la juventud que hoy día tienes, la belleza que hoy día tú tienes, es pasajera. Y si la tienes, es porque Dios te la ha dado. Entonces, no hay fuente en nosotros real. No somos poseedores de aquello que pudiéramos sentirnos orgullosos. Hermanos, todo ha sido gracia. Por eso Dios detesta el orgullo. Hermanos, la Biblia en Isaías 14 nos muestra que ese orgullo es lo que convirtió a Lucifer en Satanás. La luz bella, una bella mujer se puede convertir en un monstruo solo por su orgullo. Nadie la va a querer. Un hombre se puede convertir en un ogro solo por orgullo. Dios resiste el soberbio. Lucifer, la luz bella, se convirtió en Satanás. Nos debiera enseñar que el camino del orgullo no es un buen camino. Si queremos ser exitosos el próximo año como iglesia local, si queremos nosotros los ministerios funcionar como Dios quiere que funcionemos, si queremos que nuestras familias anden bien, hermano, el camino del orgullo no es un camino que hay que seguir, sino el camino de la humildad. Porque Dios resiste al soberbio, el que quiere hacer las cosas a su manera, el que quiere edificar su familia a su manera, el que quiere criar a sus hijos a su manera, el que quiere hacer matrimonio a su manera, no le va a ir bien. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Cuántos quieren ser humildes? Yo con esa explicación levanto la mano al tiro. ¿Cómo no me va a convenir ser humilde, hermano? Nos conviene ser humildes. Primero, estamos imitando al Señor. Y lo conversábamos anoche en la cena de familia. Antes de la cena, nos tomamos un tiempo con mi esposa, los niños, mi mamá, mi padrastro y mi abuelita Cheche, que tiene 90 y tantos años, está con permiso todavía del cementerio. Ya está que se la lleva el Señor, hermano, en cualquier momento. Yo la bromeo a mi abuelita, es muy chistosa ella. La andan persiguiendo los gladiolos, le decía el otro día. Abuelita, un gladiolo, mire. Si yo se lo digo en directo a mi abuelita, no hay problema. ¿En qué estábamos, hermano? Nada. Cuando nosotros vemos, y lo que hablábamos anoche, ¿no? en la mesa, es que el camino del orgullo, el camino de la soberbia, no es un camino fructífero. El camino de la humildad. Y les decía anoche a la familia, mientras reflexionábamos antes de la cena con la palabra del Señor, que el Señor nos enseña muchas cosas de la Biblia, pero si hay algo que Él dijo directo, aprendan de mí, ¿se acuerdan? Sé manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. ¿Han visto algún orgulloso que viva en paz en su corazón? Nunca pueden. No pueden vivir en paz. Los humildes sí. Y yo quiero vivir en paz, hermano. ¿Y usted quiere vivir en paz? Si usted aprende del Señor en eso, va a vivir en paz con Dios siempre y vivir en paz con los que tiene al lado. En su hogar, dentro de sus puertas, de su casa. Sea humilde. Y son consejos muy prácticos de la palabra del Señor. Y que estos son propios de la redención que quiere Dios en nosotros, porque el Señor vino no solo a salvarnos, sino a tener vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia viene por hacer la palabra del Señor, no a la manera nuestra, sino lo que el Señor dice, hermanos queridos. Por eso, la sugerencia es que los cristianos este año que viene, hermanos, y aquí esta iglesia, vindiquemos la humildad como una conducta que debe ser vivida y reconocida entre nosotros, hermanos. Seamos humildes. Y la humildad se va a notar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de responder al Evangelio, en nuestra manera de obedecer la palabra, en la manera en que aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas. En otras palabras, hermano, la humildad no debe ser algo fortuito en nosotros. Debería ser la manera en la cual vivimos y esto debiera acompañarnos el resto de nuestra vida. Ese es mi anhelo y mi oración por todos nosotros. Amén. Segundo, piensen esto, que estamos hablando aquí de palabras para la iglesia, hablando de la relación con Dios. Primero nos habla de la relación entre nosotros.
que seamos humildes. Pero ahora nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Un segundo elemento importante fuera de la relación horizontal es la relación vertical con el Señor. Y viene y nos habla de que aquellos que se humillan bajo esa poderosa mano de Dios, cuando sea el tiempo, porque hay un lapso entre un momento y otro, el Señor nos levante, el Señor nos exalta, hermanos. Pero el que se exalta va a ser humillado. Y a veces mientras más alto te levantas, más fuerte es el porrazo, hermano. Yo he aprendido a golpes en ese sentido. Mi corazón ha tendido en mi vida a ser muy orgulloso. Y el Señor sigue mostrándome que ese es el peor camino. Y a veces cuando uno está arriba se da cuenta, pues, hasta que se golpea. Pero hermanos, qué lindo, porque aquellos que se humillan delante de la poderosa mano del Señor. Fíjense, es necio aquel que no se humilla delante del Señor, porque no se está dando cuenta que Dios es poderoso. Está mirando al Dios que creó en su mente. Ese Dios que me entiende, ¿no? No, es que Él sabe. El Señor sabe. Dicen algunos por ahí. El Señor sabe, mejor dicho. El Señor sabe. Él me entiende. Él conoce, Él me conoce. No, sí, evidentemente te conoce. Parece que tú no lo conoces a Él. El problema es que tú no estás conociendo quién es Dios. Tú estás armando un Dios a tu manera, no al Dios de la Biblia. Y hay gente que va de lado en lado buscando la manera de conocer al Dios a su manera, y no al Dios de la Biblia. No hacen el trabajo de escudriñar las Escrituras y hacer la interpretación. Hermanos, aquí el texto es claro. El Señor va a exaltar al que se humilla delante de Él. El que se alaba por sus propias virtudes, hermanos, no va a cumplir aquel estándar que el Señor quiere. Primero la cruz, luego la corona, dice el Señor. Primero la cruz, primero el sufrimiento, luego la gloria. Ese es el camino que el Señor trazó. El camino de la humillación, el camino de ser humilde, el camino de pedir perdón, hermano. ¿A cuántos de los que están aquí, no levanten la mano, les cuesta pedir perdón? ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? No es necesario que levante la mano. Yo era de esos, hermanos, que cuando tenía que pedir perdón me ponía tartamudo. Perdóname. No, yo veía la resistencia de mi corazón orgulloso a humillarme. Hermanos, necesitamos trabajar mucho más este año, porque vamos a cosechar bendición del Señor en nuestra familia y nuestras vidas con la humildad. En tercer lugar, en relación con nosotros mismos, también echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad viene de una palabra griega que habla de estrangulamiento, que ahoga, hermanos. La angustia es sofocante, te oprime el cuello, te oprime la mente, hermanos. Nosotros los seres humanos no hemos sido creados para soportar la ansiedad. Nos cuesta, nos agobia, hermanos. El peso es estrangulador y necesitamos ir al Señor. Y el Señor dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, toda tu ansiedad. El salmista recomendaba, por ejemplo, en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Jesús nos enseñó, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pablo menciona en Filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice por nada estéis afanosos? Porque sabe cuánto nos cuesta estar así. Sabe lo difícil que es estar así, lo complejo de enfrentar la ansiedad. La ansiedad, hermanos queridos, es el mal de este siglo. El mal de este siglo afecta a los pequeños, a los grandes, a los gordos, a los flacos, a los viejos, a los jóvenes, a todo, hermano. Todo el mundo hoy día vive ansioso. ¿Y sabe qué? La ansiedad es inútil. ¿Qué logramos poniéndonos ansiosos? ¿Qué logramos? Te pregunto, ¿ha estado ansioso usted este año? ¿O soy el único pecador? La ansiedad es inútil. El texto lo dice, no podemos agregar un codo a nuestra existencia. No importa cuán ansiosos nos pongamos. ¿Saben que hay estadísticas que dicen que el 70% de las cosas por las cuales nos ponemos ansiosos nunca suceden? Hermano, y es impresionante, por lo tanto, sufrimos innecesariamente la mayoría de las veces que no estamos ansiosos. La mayoría de las veces.
Y el problema mayor es que si llega alguna de las cosas a pasar, sufrimos dos veces. Porque pasó y porque estuvimos ansiosos. El peor negocio, hermano. Por eso el Señor dice en el texto que debemos dejar toda ansiedad, no un poco, toda. Tienes que aprender, iglesia, y yo también, a dejar nuestras ansiedades sobre el Señor. Porque a veces lo hacemos en una oración. Termina la oración y tomamos todo de vuelta. No es un poco de tu ansiedad, no es una parte de tu vida la que tienes que poner en sus manos. No es un aspecto el que tú crees que es más importante. Es toda tu ansiedad, toda tu familia, todo tu matrimonio, todos tus hijos, todas tus finanzas, toda tu salud, todo tu presente, todo tu futuro. Porque si tú no pones todo, algo de ansiedad vas a sufrir. Y eso es lo que el Señor nos dice. Hermanos, y es tremendo porque el texto nos dice que al final esta manera de vivir ansiosa está levantando, negar algunos atributos divinos. La Biblia nos muestra que Dios es sabio. Dios es tan sabio, Él sabe lo que Él está haciendo para nuestras vidas y por nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos ansiosos, estamos negando que Él es sabio. Podemos estar negando de que Dios es amor y que nos ama a nosotros muchísimo. Es como si a Dios no le importara lo que a mí me pasa. No, a Dios le importa. Pero al mismo tiempo niega que además el poder de Dios es suficiente y eficaz para sacarnos y salvarnos y sostenernos en medio de los problemas que estamos viviendo. Por ese motivo, en algunos de los textos de la Biblia, la ansiedad se conecta con incredulidad. Incredulidad. Hermanos, ¿qué mensaje entonces hay para nosotros? Deje sus cargas en manos del Señor. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Yo oro todas las mañanas y digo, Señor, echo todas mis cargas sobre ti, porque tú tienes cuidado de mi vida. ¿Lo hace usted así? Sí, yo a veces lo hacía así. Para mí era eso, dejar todas mis cargas, como que oro en la mañana y le dejo mis cargas. No, es todo el momento, a cada momento. ¿Sabe por qué? Porque usted se las lleva. Usted las quiere con usted. Cuando usted termina la oración y se pone a pensar en eso y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, ¿qué está haciendo? Teniéndola a usted, no al Señor. Usted tiene que luchar contra su propio corazón orgulloso, autosuficiente, que siempre quiere encontrar el camino de solución para su vida. ¿Le pasa lo que me pasa a mí o no? Amén, háblanos, Señor. Pero al mismo tiempo, hermanos, un cuarto punto del texto es alertarnos sobre la guerra espiritual. Y aquí no vamos a entrar en esa dinámica de que todo es el diablo y que todos son los demonios y que tengo un demonio de cigarro, pastor. Necesito una liberación. La Biblia dice en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense, lo que el texto nos está alertando es una realidad de que Satanás es real. Y no se lo estoy diciendo para meterle cuco, ¿no? El diablo. El problema es que a veces hay extremos. Sobreestimamos la presencia del diablo o subestimamos la presencia del diablo. Hay cristianos que dicen, no, soy hijo del rey y nada, el diablo no me puede tocar. Pero está haciendo exactamente lo que el diablo le dice que haga. No, el diablo no tiene nada en mí. Y se rebela contra su esposo. Y el esposo trata mal a su esposa. Y el diablo no tiene nada en él o en ella. Está haciendo exactamente lo que el diablo quiere. Hay una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es pararse frente a los demonios y echarle poder. Es agarrarse de la Escritura y cumplirla. Esa es la guerra espiritual. Y cuando Satanás te está llevando a hacer algo que la Biblia dice que hagas todo lo contrario, es tú mantenerte firme en la doctrina, lo que Dios dice. Esa es la guerra espiritual. No echar el demonio de susto, no sé, el demonio de no dormir, el demonio de enojo. Algunos le echan la culpa al diablo, hermano, porque son enojones. Repréndase usted mismo, hermano, en la mañana, en el espejo, repréndete.
Repréndete, hermano. Fíjense, primero, la identidad del oponente. Hablemos de eso. Dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo. El diablo no es una leyenda, el diablo no es un mito, no es un espantapájaro que va a asustar a los que son místicos. Es un ángel caído, un ser maligno, un asesino, un ladrón que quiere tu cabeza y la tuya, la de tu familia y la de tus hijos. Quiere destruirte a ti y a tus hijos. ¿Y cómo él lo hace? Guiándote y empujándote a que hagas todo lo que la Biblia dice y haciéndolo al revés, perdón. Haciendo todo lo que la Biblia no dice, haciéndolo todo al revés. Es un asesino, un padre de mentira. ¿Qué es lo que te va a decir? No, es que tienes que hacer lo que tu corazón te dice. No, vas a hacer lo que tus amigas te dicen, lo que tus amigos te dicen. Eso hace el diablo. Y esa es la guerra espiritual en la cual estás. Vas a vivir de acuerdo a lo que los amigos dicen, lo que las amigas dicen, lo que Facebook dice, lo que TikTok dice o lo que Dios dice. Él es el padre de la mentira. Él vino a robar, a matar y a destruir. Tenemos un adversario real. Evidentemente es invisible, pero también es temible. Y por eso el Señor nos pone en alerta. Tiene que ser de cuidado nuestra relación con el mundo de Satanás. Porque no es que no exista, existe y está ahí y te quiere matar. Pero también el Señor pone el balance correcto. Hay autoridad en los hijos del Señor, pero también hay sabiduría de parte de su palabra. ¿Por qué muchos cristianos hierran en sus vidas? Porque no están poniéndose la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Y necesitamos pelear como el Señor así lo ha dicho. Fíjense, ¿cuál es la estrategia del diablo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El diablo, queridos, acecha. Fíjense, cuando estaba Job, dice que él andaba dando vueltas y miraba a Job. Y después le venía con el cuento a Dios. ¿Has visto, cierto? Y empezó a hablar con Dios. El diablo anda merodeando. Espero que no haya alguno en la noche mirando así, asustado, no quiere apagar la luz, ¿ah? Necesito un espantacuco, va a decir un hermano a la noche. Pero hermano, el diablo anda rondando. Está rondando tu familia. El diablo quiere matar, robar y destruir. Y es por eso que digo que los dos extremos son malos. No sobreestimar al diablo. El problema también es que muchos cristianos lo subestiman. Y creen que todo lo que pasa en su entorno tiene que ver con las decisiones personales. El diablo también quiere manejar tu vida y destruirla. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está ahí detrás de nosotros, tratando de matarnos, poniendo trampas. Él es meticulosamente un investigador de los lugares donde tú puedes caer, de las áreas en tu vida donde eres débil, y te va a tentar, y te va a probar, y te va a mentir. Y es por eso, ¿sabe lo que usted necesita y yo necesitamos? Más dependencia de Dios y una iglesia y un lugar de confianza para confesar nuestros pecados, para confesar nuestras luchas. Usted no puede caminar solo o sola. Usted tiene que ser honesto y abrir su corazón y caminar con otros. Aquel que vive la vida cristiana de manera independiente va a caer. Necesitamos estar juntos, hermanos, como iglesia, orando, velando para no entrar en tentación. Y es por eso que el texto es claro en decirnos que el diablo está ahí detrás acechando. El diablo además, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a tratar de meter miedo, hermanos. ¿Y cómo te mete miedo? No apareciéndose en la noche, hermanos, haciéndote creer que tu futuro no tiene destino. Haciéndote creer que si pierdes a alguien o algo, tu vida ya no tiene sentido. Y ya no tiene futuro, no tiene sustento. Tu vida no depende de las cosas creadas, dependen del Creador. Tus hijos no dependen de ti, dependen del Creador. Y eso es lo que usted tiene que abrazar. Si usted quiere éxito en la vida, con esta carta preciosa que estamos terminando, hermano, aplique esto, aplíquelo, créalo y aplíquelo. ¿Y qué más hace el diablo? Devora, hermanos, devora. Hay muchas personas arruinadas matrimonialmente, familiarmente, heridas, destruidas. ¿Por qué? Porque el devorador es implacable. Y lo que él quiere hacer es que deje de hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Usted, para vencer, tiene que agarrar la doctrina, la Biblia, creerla y hacerla y no moverte de ahí. Si tú no crees la Biblia, no la vas a tomar. Si tú no crees la Biblia, no la vas a abrir.
Si tú no crees en la Biblia y no crees en la palabra del Señor, no vas a estudiar la Biblia. El que cree a Dios y su palabra va a abrir la Biblia, la va a leer, la va a estudiar, la va a aplicar y ahí se va a quedar permaneciendo, firme. Ahí se va a quedar. Porque esa es la roca. Van a venir los ríos, van a venir los vientos, pero su casa no va a caer. Amén. Y eso es lo que usted tiene que abrazar. Como lo decía en el mensaje de audio, abrazamos hoy día más que ayer el Evangelio, pero mañana, hermano, lo vamos a abrazar más aún. Más, vamos a aplicar más la palabra del Señor el próximo año. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las armas de nuestra victoria? Sed sobrios y velad, el cual resistid firmes en la fe, dice el verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La sobriedad entonces es una virtud preciosa que tenemos que cultivar, hermanos. No tenemos que ser desequilibrados en nuestra manera de vivir, tan alegres como que todo es maravilloso, tan en el fondo como que todo es terrible. Hay personas así, hermano. Usted se encuentra con ellas un día y andan en la gloria, y al otro día como en el infierno, hermano. Son así, pum, pum. Un día se aman y al otro día se odian. ¿Ha visto gente así? En otras iglesias pasa, ¿no? Hoy día confío en el Señor, mañana no sé si está conmigo. La Biblia dice que tenemos que ser sobrios. Y estos son espectros peligrosos, ¿no? Demasiado efusivos, demasiado negativos, demasiado positivos, demasiado negativos. Hermanos, todas esas cosas. Tenemos que ser bíblicos para nuestra manera de pensar. Subestimar al diablo entonces debiera ser una tendencia que tenemos que dejar a un lado, ser sobrio, entender que el diablo está ahí, pero tenemos armas para pelear, la palabra del Señor. Escrito está, escrito está. Yo no voy a hacer lo que Satanás quiere, voy a hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Lo que Satanás quiere es que tú dejes tu familia. Lo que Satanás quiere es que te entregues al pecado. Lo que Satanás quiere es que vivas de acuerdo a tus pasiones y tus deseos. Lo que el Señor quiere es otra cosa. Y tienes que conocerlo, creerlo y practicarlo. Amén. Dice también, velad, vigilancia. ¿Qué significa velad? Estar con los ojos, yo tengo los ojos grandes así, para verte mejor, iglesia. Para verte mejor. Velad con los ojos bien abiertos, siguiendo lo que sucede, escudriñando el horizonte, expectante de la presencia del Señor, expectante de la guerra espiritual, pero con las verdades bíblicas en el corazón, como un vigía, con una mano, como era en el libro de Números, con una mano en la espada y con la otra trabajando. Atento de lo que pasa con mi familia. Hermano, no podemos seguir viviendo con el síndrome de los labios separados como cristianos, la boca abierta. Tenemos que vivir bien clarito en que estamos en una guerra. Y si usted no se para firme, hermano, va a perder. Y estamos aquí para ayudarnos, pero hermano, no vivimos contigo todos, ¿no? No estamos todos dentro de tu casa. Lo que pasa en tu casa tiene que ver con las decisiones diarias que usted toma en cómo cuida a su familia. Ya estoy casi terminando, hermano. Ya estoy casi terminando. Necesitamos vigilancia, pero también fe. Fe. Para mantenerse firme frente a Satanás, usted tiene que creer en la palabra del Señor. Primero tiene que inclinarse delante del Señor y decirle, sí, Señor, amén, y luego resista al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué va primero? Sométase a Dios. Porque al Señor Él respeta, no usted. Al Señor. Y si usted se somete al Señor, el Señor está con usted, detrás de usted, delante de usted, de parte de usted. Si usted se inclina delante del Señor, antes de resistir al diablo, va a tener la victoria. Hay algunas personas que quieren que el diablo no tenga nada que ver con ellos, pero no quieren someterse al Señor. Oran a Dios, Dios protégeme, que Satanás no me robe lo que tú me has dado, pero viven vidas rebeldes. Aquellos, Satanás dice, a Dios conozco, pero a ti, no. Me explico, mi familia. Y al mismo tiempo entender que en la guerra espiritual
va a haber también sufrimiento. Fíjense, hay una guerra espiritual. Debemos estar atentos, orando, pero también soportando, hermanos. Y el texto lo dice, lo que a usted hoy día le está pasando no es único. También nos aterriza. Los sufrimientos y los padecimientos que nosotros estamos viviendo hoy día no son solo los que te pasan a ti, le pasan a otros hermanos en el mundo. Hay muchos hermanos y hermanas sufriendo cosas como las que nosotros estamos padeciendo, y aún peores incluso. Entonces no me hace único. No es que solo a mí, pastor, esto me está pasando. No, no es único, no te pasa a ti. La diferencia en que hay otros que están viviendo como tú, que están aferrados a la palabra y están experimentando la victoria en sus vidas. ¿Por qué? Porque se aferran a la Escritura. Y por último, hermanos, una palabra sobre el cuidado de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos recuerda el texto? ¿Quién es Dios? Es el Dios de toda gracia. Diga conmigo, gracia, gracia. Incluso cuando fallamos, Dios nos perdona. Incluso cuando tropezamos, Dios nos levanta. Incluso cuando pasamos por el horno del sufrimiento, hermanos, Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia. Un Dios que no nos va a dejar, hermanos. Y eso es lo que el texto nos recuerda. Si usted quiere vivir el próximo año, no se olvide que el Dios que tiene usted no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia. Pero de gracia y de verdad. Jonathan lo citó hace un tiempo atrás. ¿Quién era ese que vino a este mundo? El unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Dios es un Dios de gracia, pero no va a claudicar en decirte la verdad. La verdad nos va a doler a veces, pero la verdad nos santifica. La verdad nos purifica. La verdad nos ordena. La verdad nos alienta, hermanos, realmente. Y es por eso que ese Dios de gracia tiene que ser el estandarte para nuestro corazón. Segundo, pensemos en lo que Dios hizo. Nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. La gracia es la causa de la salvación. La gloria que usted y yo heredamos es el resultado de esa gracia. La gracia es la raíz, la gloria el futuro. La gracia es el origen, la gloria es el fin y el destino de nuestras vidas. Hermanos, abrace eso. Usted no se va a quedar aquí. No sé si usted sabía, pero usted se va a morir. Y no soy aguafiesta. Para nosotros el morir debiera ser ganancia, porque vamos a la gloria eterna. El Dios de gracia derramó a Jesucristo en la cruz por nosotros para vivir esa gloria eterna, hermanos. Y todo lo que comienza en la gracia y por la gracia va a terminar en la gloria. Yo quiero terminar en esa gloria. Y hasta el día que el Señor me llame, anhelo ese momento de ver a mi Señor cara a cara. Espero que tu corazón se despegue este año un poquito más de aquí de la tierra. Espero que tu corazón se despegue más del dinero que tienes guardado. Espero que tu corazón se despegue más de tu casa. Espero que tu corazón se despegue más de tu auto, de tu perro. Y mira lo que te voy a decir. Espero que tu corazón se despegue más de tu familia. No que la dejes de amar, pero no la ames más que a Dios. Porque el Señor no quiere idolatría. La familia es un don, no un Dios. La familia es un don de Dios, no un Dios. Y tenemos que amar más a Dios que a nuestras propias familias. Por eso el Señor dijo, si no dejamos a padre, madre, hijo, esposa, no son dignos de mí. ¿En qué sentido? Ya me voy solo, los voy a dejar, los voy a abandonar. No, de aquí, la prioridad. La prioridad. Esa fue la exhortación que les di a algunos de los hermanos respecto de Navidad, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos? ¿Por qué el 25 nos congregamos aquí? Porque amamos más a Dios, por sobre todas las cosas, y su palabra. Así que, hermanos, por eso el próximo año, queridos, entendamos que la gracia y lo que el Señor hizo es suficiente razón para nosotros hacer su voluntad, depender de Él. Y fíjense, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, también entender que hay cosas que el Señor permite.
para nuestras vidas, para nuestro perfeccionamiento. De hecho, Pablo lo llama porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Albergue esto en su corazón, guárdelo aquí. ¿Dios permite el sufrimiento? Sí, pero no por mucho tiempo. El problema es que a veces nosotros alargamos el sufrimiento. ¿Lo entiende eso? El Señor permite el sufrimiento. El problema es que a veces nosotros lo alargamos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer lo que el Señor dice. El Señor no es un Dios abusador. Nuestro Señor no es un Dios que quiere mantenernos con el látigo. El Señor quiere que tu corazón y el mío cambien. Por eso cuando Él permite el sufrimiento, lo va a mantener ahí hasta que sea necesario. Pero cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, el Señor nos exalta, nos libera. Dios permite el sufrimiento no por mucho tiempo, y el texto lo dice, lo hace por poco tiempo. No para destruirnos, sino para fortalecernos, no para negarnos la gloria, sino para realzarla. Incluso el sufrimiento, aunque llegase a durar toda esta vida, lo único que hace y exalta es que la gloria eterna viene a ser más valiosa para ti. Hermanos, estamos entre nosotros. Sabemos cuánto nos cuesta desarraigarnos de este mundo, de las cosas de este mundo, del bienestar que este mundo pudiera darnos, de las alegrías pasajeras que este mundo pueda. Todos luchamos con sacarnos un poco el gozo que hay aquí y amar más la eternidad. Conversaba una vez con una persona que estaba a punto de morir y me decía, no quiero morir, no quiero dejar este mundo. ¿Qué le pasaba en el fondo? No había visto el otro lado. No lo había visto aún. El otro lado, hermano, no tiene comparación. No tiene comparación. Y por eso Pablo, como tuvo esa oportunidad de observar a lo lejos el mundo más allá, la gloria eterna, la presencia del Señor y esa plenitud de gozo, dijo, para mí el morir es, chiquillos, es como si nos dijera así en forma bien coloquial, ustedes no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que se están perdiendo. Aquellos que han partido antes de nosotros en Cristo están lejos mejor que nosotros. Así que, hermanos, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Así tenemos que vivir este próximo año. Los pies en la tierra, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer cosas, pero con el corazón en el cielo. Y entonces, si vamos a pensar en el cielo, vamos a trabajar para que nuestras familias se conecten con el cielo y no con la tierra. Que nuestros hijos amen más al Señor que el PlayStation. Que nuestros hijos amen más al Señor que las redes sociales. Que nuestros hijos amen más al Señor que las cosas que este mundo les pueda dar. Que lo amen más a Él. Esa debiera ser nuestra meta. Amén. Gloria al Señor. Así que, y es lindo como el texto va terminando, dice, que ese Señor te perfeccione. Que ese Señor, esa misma palabra está en Mateo 4:21, es como remendar las redes. Ese mismo Señor arregle lo que está mal. Ese mismo Señor arregle lo que está mal en nosotros. El sufrimiento, hermanos, si se acepta con humildad, puede llegar a suplir la falta de nuestro carácter. Y el remendar las redes del Señor va a producir en nosotros una vida diferente, hermanos, digna del Señor. Él mismo nos fortalezca, Él mismo nos establezca. Fíjense que Job, antes de sufrir, no conocía al Señor de la manera en que lo conoció después del sufrimiento. Usted y yo vamos a poder experimentar eso, conocer a nuestro Señor de una manera que nunca lo habíamos conocido. ¿Y por qué? Porque el Señor lo merece. Hermanos, el texto termina, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Viva para su gloria, hermano, este año. Viva para su gloria. No viva para sus planes, no viva para sus proyectos, viva para la gloria del Señor, porque a Él le pertenece el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro termina esta carta, después de hacer ese cierre del texto evangélico poderoso, con cosas que parecieran a veces como un detalle menor. Pero solo quiero reflexionar con esto para que también veamos que eso que está ahí, inspirado por el Señor,
es práctico también para nosotros. ¿Por qué Pablo termina despidiéndose de una persona que simplemente escribió la carta? Y porque está ahí. Nos muestra algo importante también. Todos los que están en la iglesia, por poco, aparentemente por poco que hagan, son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Con las pequeñas cosas que usted hace dentro de esta iglesia, usted sirve al Señor y bendice a sus hermanos. Nadie es menos importante que otro. Pedro no era más importante que el que le escribió la carta, el escriba. Ambos son importantes. Y en el pueblo del Señor, todos pueden poner sus dones en operación. Al mismo tiempo, nos muestra que Cristo debiera ser un ejemplo, no solo para nosotros, en cuanto a la humildad y el servicio, sino para toda la iglesia en todos los estamentos, no solo para aquellos que dirigimos, sino para todas las personas. También hace una referencia a la iglesia, saluda a la iglesia. Y hay una cosa que a mí me impresiona: ámense con expresiones reales, como un beso de amor, un beso de amor. No basta solo con decirnos te amo, tenemos que demostrárnoslo. Yo anhelo que esta iglesia cada día siga creciendo en eso. No estoy diciendo, hermano, que se anden besuqueando todos los días aquí. No estaría mal, ¿no? En el buen sentido. Lo que estoy diciendo es que el amor práctico es algo que bendice mucho. Y como iglesia del Señor este año que viene, perfeccionémonos en cómo nos demostramos el amor unos a otros. Amén. Por eso a mí me encanta cuando él le dice a la iglesia que se amen de esa manera, que se den un beso de amor, que se amen de manera especial, un ósculo santo, dice otro texto, ¿no? Así que cualquiera sea la circunstancia, hermano, en la cual nosotros estemos, confiemos porque el Señor está con nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Ha sido una carta pequeña, pero creo que nos ha bendecido a todos, y en particular hoy, finalizando el año, hermanos, no nos olvidemos de estos mensajes muy prácticos. La teología, y a mí me gusta estudiar teología, es importante, pero la teología vivida y práctica debiera ser la forma en la cual esta teología se practica en esta iglesia. Así que quiero animarles, hermanos, a que este año y durante el verano estemos conectados con la iglesia, con la predicación. Se están haciendo esfuerzos para tener la predicación en video, ahora, gracias al Señor, en el podcast. Así que donde quiera que usted esté, aunque esté de viaje, aunque esté de paseo, de vacaciones, hermano, no se pierda la oportunidad también de escuchar el sermón. Nos ponemos en pie entonces para orar, por favor, para que oremos al Señor y le demos gracias. Vamos a orar.